Hola a todos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos en este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama instrumentos de medición, en el cual vamos a tocar los temas de instrumentos de medición dimensional, instrumentos de medición de corriente eléctrica e instrumentos de medición de temperatura. Mi nombre es Anel Vanessa Moril Campoy, colaborando con mi compañera Carmen Guadalupe Álvarez Romero, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el campus Itson Empalme. Cursamos la materia de metrología y este es nuestro proyecto final, a cargo del profesor Isaí Santiago Zazueta. El vernier es un instrumento de medida que permite leer con bastante precisión utilizando un conjunto de escalas. El vernier en milímetros es uno de los más utilizados por tener una mayor precisión en las medidas mecánicas. Permite leer la profundidad y las dimensiones internas y externas de un objeto. Posee dos escalas, una inferior en milímetros y otra superior en pulgadas. El micrómetro se usa por el principio de un tornillo para transformar pequeñas distancias que son demasiado pequeñas para ser medidas directamente en grandes rotaciones que son lo suficientemente grandes como para leerlas en una escala, pues este es un instrumento de medida basado en el tornillo micrométrico y que sirve para medir objetos con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros y de milésimas de milímetros. El voltímetro es un medidor de voltaje, es un instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. El voltímetro es un instrumento de medición que se utiliza para medir las diferencias de potencias eléctricas, también conocido como voltaje, entre dos puntos en una corriente eléctrica. El voltaje se conoce como la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Es responsable de la conducción de una corriente de un electrón o otro electrón. El ómetro es un medidor de resistencia, instrumento para medir la resistencia eléctrica. El ómetro es un dispositivo que sirve para medir resistencias. Está integrado en un polímetro, siendo este un aparato polivalente, ya que también mide voltajes e intensidades de corriente, entre otras magnitudes. El amperímetro es un medidor de corriente eléctrica, instrumento para medir las intensidades de corriente que están circulando en un circuito. El amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los amperímetros que tiene la corriente eléctrica. Para comprender con precisión el significado del concepto debemos, por lo tanto, saber qué son los amperios y qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se produce por el movimiento de carga eléctrica de un material. Se trata de una magnitud que refleja la electricidad en una unidad de tiempo, fluye por el material conductor. El amperio en este marco es la unidad que permite cuantificar la intensidad de la corriente. El wattmetro no es más que la unión entre la potencialidad con la que gozan los amperímetros y los voltímetros. El uso del wattmetro es amplio. Primeramente, a gran escala es un componente esencial en los generadores de energía o sistemas eléctricos, bien sean locales, regionales o nacionales. A pequeña escala puede ser usado como un medidor en las casas, lo cual es importante para determinar el gasto energético y así las compañías nacionales presupuestan precios por consumo de esta. El wattorímetro
Es un conductor eléctrico para medir el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio. La calibración de un warímetro se realiza en condiciones de plena carga y al 10% del régimen de la carga. Es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicio eléctrico, siendo este su objetivo específico. Normalmente están calibrados en unidades de facturación. Yo les voy a hablar acerca de los instrumentos de medición de temperatura, que son primeramente los instrumentos de medición de temperatura. La temperatura es una magnitud física escalar, se mide con termómetros, que son instrumentos que sirven para registrar las temperaturas de los cuerpos y los cuales deben ser cuidadosamente calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que se dan en lugar a unidades de medición de la temperatura, para evitar errores de medición. Existen diversos instrumentos para medir la temperatura de los cuerpos. Dentro de estos tenemos los que a continuación voy a mencionar. Termómetros de líquido. Los termómetros de líquido encerrado en vidrio son ciertamente los más familiares. El de mercurio se emplea mucho para tomar la temperatura de las personas y para medir las interiores. Suelen emplearse los de alcohol coloreado en tubo de vidrio. Por otro lado tenemos los termómetros con lámina bimetálica. Estos termómetros están compuestos por dos láminas de metálicas cuyos coeficientes de dilatación son diferentes. Cuando se produce un cambio de temperatura, una de las láminas se curva primero y ese movimiento se traduce en una aguja que señala la temperatura. También tenemos termómetro de máxima y termómetro de mínima. Este termómetro utilizado en metrología para saber la más alta o más baja de las temperaturas del día. Tenemos el pirómetro, instrumento para medir temperaturas extraordinariamente elevadas como la de la lava de un volcán o la del interior de un horno de fundición. Contiene un filamento que es calentado por una corriente eléctrica hasta que se pone el rojo vivo, y la temperatura se determina midiendo la corriente eléctrica. Otro que tenemos es el termohidrógrafo, aparato para medir la humedad del ambiente. Está compuesto por un termómetro de máxima y mínima y un depósito de agua destilada que, mientras se evapora, el termómetro va registrando su temperatura. Nuestra conclusión en general, una vez llegado a este punto del tema, es que una vez que los instrumentos de medición sean los adecuados al proceso, nos proporcionarán resultados más confiables, siempre y cuando los instrumentos de medición sean los adecuados y tengan una buena calibración. Existe para cada magnitud de diversos instrumentos de medición que van de lo convencional a lo más sofisticado, dándonos cuenta de que estos últimos son mucho más rápidos y confiables en sus resultados, que es lo que buscamos. El único fin de este trabajo escrito es la obtención de una mejora continua y de un trabajo bien hecho y de buena calidad. Gracias por llegar al final de este video. Nos vemos en la próxima. Saludos. Chao, chao.